Es innegable que al día de hoy estamos presenciando una serie de cambios legislativos, propuestas normativas a nivel del derecho peruano y que duda cabe sobre todo a nivel del proceso civil peruano. Sin ir muy lejos, durante el año 2017, el Ministerio de Justicia conformó una comisión revisora del Código Procesal Civil Peruano de 1993, vigente hasta la fecha, la cual se extendió hasta finales del año pasado. Uno de los principales tópicos o temas de discusión y que suscitó mayor preocupación a efectos de que pueda ser reformado fue el recurso de casación. Antes de entrar a proceder a revisar o reformar el recurso de casación, lo principal fue tener en cuenta el siguiente presupuesto. ¿Qué tipo de Corte Suprema nosotros necesitamos o qué modelo de Corte Suprema debemos adoptar? Luego de haber decidido qué modelo de Corte Suprema el Perú necesita, recién se puede pasar a elaborar cualquier propuesta de mejora o de reforma del recurso de casación y qué mecanismos, qué técnicas se podrían implementar para ello. No obstante, no es un dato nuevo de que toda reforma de la Corte Suprema y del recurso de casación tenga algunas dificultades. Y eso básicamente porque nuestra Corte Suprema, así como casi todo el derecho peruano, ha sido fuertemente influenciado por ideales postrevolucionarios franceses. Esto quiere decir de que nosotros tenemos una raíz muy fuerte positivista. De tal forma, superado ese ámbito y con el embate de la perspectiva constitucional del derecho, se llegaron a los siguientes puntos álgidos de reforma y tratamiento por parte de esta comisión. De tal forma, para que una reforma de la casación y de la Corte Suprema pueda ser favorable, esta reforma debe transitar los siguientes senderos. En primer lugar, como bien lo había indicado, ¿qué modelo de Corte Suprema necesitamos? Si es que una Corte Suprema que sea una extensión del segundo grado o una Corte Suprema de precedentes vinculantes. En segundo lugar, ¿cómo limitar el acceso, que al día de hoy parecería muy fácil, a la Corte de Casación, a nuestra Corte Suprema? No es un dato nuevo de que la Corte Suprema anualmente resuelve aproximadamente entre 10.000 a 15.000 recursos de casación. Entonces, ¿cómo limitar ese acceso? A través de los filtros y mecanismos del recurso de casación. Y finalmente, si es que hemos adoptado entonces un modelo de Corte Suprema de precedentes, y si es que estamos limitando el acceso a esta Corte a través del mismo recurso de casación, es consecuente de que esta Corte deba funcionar como una Corte de precedentes, o sea, implementar precedentes vinculantes. Las líneas centrales o los ejes sobre los cuales se trabajaron estas reformas relativa al primer punto fue establecer o reforzar los principios que pueden guiar la función de la Corte Suprema. Nos referimos al principio de seguridad jurídica, al principio de igualdad ante la interpretación de la ley y al principio de certeza jurídica. De tal forma, una Corte Suprema que contenga o que respete estos principios, entonces va a tener muy en claro el perfil institucional y las funciones que va a realizar. En segundo lugar, lo que más aqueja a la justicia civil a nivel de Corte Suprema, el número elevado de recursos de casación, a veces interpuestos de forma temeraria o manifiestamente improcedente. Se busca erradicar este filtro procesal llamado infracción normativa, para ahora que en esta propuesta, que está próxima a ser ventilada, se pueda sincerar realmente el trabajo que viene haciendo la Corte Suprema, que es elegir discrecionalmente qué recursos de casación admitir a trámite y resolver. Sin ir muy lejos y sin que necesariamente sea un trasplante del certiorario americano, tan solo la Corte Suprema evaluaría la relevancia o la importancia fundamental que esté comprendido en un recurso de casación para que pueda admitirla a trámite. Evidentemente, esto va a reducir significativamente el número de recursos de casación que puedan ser admitidos a trámite y conocidos por la Corte Suprema. Finalmente, si es que hemos adoptado este modelo de Corte Suprema proactivo, si es que preponderamos a la reducción de recursos de casación, es evidente que esta Corte deba funcionar como una Corte de precedentes. Deba implementar precedentes vinculantes más allá de los 9 precedentes que actualmente están vigentes y trabajar con esta técnica argumentativa. Una de las principales propuestas es la de ampliar
el artículo 400 que actualmente contamos en el Código Procesal del 93 y, por ejemplo, trabajar con los siguientes tópicos. ¿Qué decisiones de la Corte Suprema son vinculantes y qué otras no? Incorporar técnicas de interpretación y aplicación de precedentes vinculantes, me refiero al distinguishing, al overruling y algunas técnicas de modulación de los precedentes. ¿Cuántos votos se necesitan de forma deliberada y argumentada para que una sentencia casatoria sea precedente? Y finalmente, ¿qué extremo normativo o qué ratio decidendi debe ser expresada o manifestada por la Corte Suprema en las diferentes sentencias con calidad de precedente vinculante? De tal forma, con estas propuestas de mejora, de reforma legislativa de la Casación y de la Corte Suprema, evidentemente, podremos tener una Corte Suprema que respete y sea garante de estos principios constitucionales que en el Estado constitucional de derecho se deben resguardar, tales como la seguridad jurídica, la igualdad ante la interpretación de la ley y la certeza del derecho.